En una ciudad donde todos corren, alguien tiene que pararse a decir la verdad. Aquí comienza, aunque pique, las cosas como son. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, queridas colitas, numisitas, cambitas, chapaquitas y a todas aquellas mujeres que nos ven por redes sociales y nos escuchan por RTM Radio Transmundial. Hoy tenemos un tema muy bonito, muy especial, que nos va a enriquecer. Hoy vamos a hablar de mujeres que luchan con autismo, con neurodivergencia, TDAH o TDA, ¿ya? Y bueno, vamos a comenzar con el tema. Hoy quiero saludar a José María Gamboa. Él es neuropsicólogo. Bienvenido, gracias. Ya estaba en el programa, amigo de la casa. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Gracias por la invitación. Sí, vamos a hablar hoy día de neurodivergencias y se van a enterar de varias cositas que el cerebro nos hace. Bueno, vamos a comenzar. Un pequeño cortecito y volvemos. Contame, José María, ¿tenemos autismo, neurodivergencia, TDAH, TDA? ¿Es lo mismo? ¿Qué diferencia hay? En realidad todos forman parte de la familia de las neurodivergencias. Neurodivergencia significa cerebro, divergente significa diferente, entonces es un cerebro diferente. Y al tener un cerebro diferente tienes procesamientos neuronales diferentes. Y estos procesamientos afectan al relacionamiento social. Esto se llama trastornos. Y dentro de la familia de las neurodivergencias tenemos el autismo, tenemos el TDA o TDAH, tenemos el TOC, que es trastorno obsesivo compulsivo, tenemos dislalia, dispraxia, Tourette. Todo eso es neurodivergencia. Así que cuando te dicen tienes autismo efectivamente en alguno de los grados, pero también tienes un poquito de TDA, tienes un poquito de TOC, tienes un poquito de dislalia, de dispraxia. Pero no es una enfermedad. No estás enfermo, no eres ni discapacitado, solo eres diferente. Una condición. Es una condición. Ya. ¿Te ha tocado ver la diferencia entre autismo, TDA, TDAH, dislalia, TOC? La verdad es que el DSM-5, que es un parámetro diagnóstico que utilizamos los psicólogos y bueno, los que trabajamos en salud utilizamos el CIE-10 y habla de criterios dentro del TDA y del autismo para clasificar el trastorno, pero forma parte de la misma familia. Por ejemplo, los autistas, autismo significa ausencia y la ausencia está en relación a que su cerebrito se va. Estás consciente un rato, luego te vas. Y dependiendo del nivel, si tienes un nivel 3, por ejemplo, comienzas a tener otro tipo de comportamientos. O sea, tu cerebro se va más tiempo. O sea, está nivel 1, 2, 3 sí, y así. Sí, no, solamente hay 3, 2, 1. El 3 es más fuerte y el 1 es como que el más funcional. El más débil. Sí, pero igual tienes autismo, igual te afecta. Uh-huh. Hay características propias. Por ejemplo, el autismo... Al ser ausente, uh-huh. No ríes, te cuentan un chiste y no lo entiendes inicialmente cuando eres niño, ¿no? Miras a alguien, no generas emoción, no te alegras, le preguntas su nombre, no te responde. No es que no quiera, no es que no te escuche, no es que no te ve, solo simplemente se fue. No, y es correcto esto de que no quiere que nadie lo toque o le molestan los ruidos. Sí. ¿Te acuerdas que te comenté que tienes un cerebro diferente? Sí. Al tener un cerebro diferente tienes sentidos diferentes. Ah. ¿Cuántos sentidos tenemos? 5. Y esos sentidos están pues a flor de piel. Uh-huh. Y como son chiquititos, no saben manejar sus sentidos. Los sentidos generan emociones. Las emociones son 18. Las de emociones afectan el relacionamiento social y el relacionamiento social es conducta y la conducta es donde nosotros vivimos, en el ámbito social. Entonces, pero todo parte por tu cerebro. Ya cuando eres adolescente ya comienzas a normalizar y te vuelves funcional, o sea, te obliga o vos mismo te obligas a hablar, a responder,
a trabajar, a ser funcionales. Por eso que hay muchas personas adultas que dicen, yo soy medio complicado, soy diferente. No, eres mal diagnosticado neurodivergente, y como es en su mayoría hereditario, tú dices, pero ¿por qué mi hijo es así? No, tú eres así, solo que has aprendido a ser funcional. Eso en cuanto al autismo. En cuanto a todos los trastornos. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un autista, un TDAH o TDA, un TOC? Ya. Como te había mencionado, tienen criterios. Por ejemplo, el autista desde niño no te mira a los ojos. Por lo general tiene retraso del lenguaje. ¿Qué más? No socializa. Le cuesta socializar. A veces no caminan. A veces se llaman... ay, se me fue. Bueno, cuando hacen así las manitos... sí, tiemblan. Sí, pero tiene un nombrecito. Pues se me fue, ahorita me acuerdo. Eso es con las características de los autistas, pero es porque su cerebrito se va. Los que son autistas, por ejemplo... los que tienen TDA, trastorno déficit de atención, es porque su cerebro segrega más adrenalina. Entonces la adrenalina te distrae más fácilmente, o sea, no tienes hiperfoco. Eres hablador, eres conservador, eres conversador, eres el alma de la fiesta, eres súper social, pero no puedes hacer tareas, no puedes aprender a leer. ¿Por qué? Porque tu cerebro es más hiperactivo, o sea, porque tienes más energía. El TOC, que es trastorno obsesivo compulsivo, tienes o obsesiones o compulsiones, entonces tiene que ver con el orden, tiene que ver con la mala comunicación. Cuando tú le dices a un niño dibuja y tiene TOC, te va a dibujar a la perfección, y si tú le quitas, se va a enojar y se va a frustrar. Pero si tú le explicas antes de que tiene 1 hora para hacer el dibujo, de que no importa si está perfecto y que lo tiene que dejar, entonces él lo va a dejar. Pero si tú no le avisas, se va a enojar. ¿Por qué? Porque él sigue haciendo algo, porque son cerraditos. Ya. Los que tienen dislalia, dispraxia, tiene que ver con la forma en la que lees, con la forma en la que entiendes, con la forma en la que hablas. Si tienes Tourette, por ejemplo, vas a tener tal vez tic, vas a hablar sin querer malas palabras. O sea, pero todo eso es neurodivergencia. Ahora, quiero que entendamos algo, tu público que está escuchando. La mayoría de las neurodivergencias que tienen que ver con un cerebro diferente tiene un principio que es biológico. Ya. No todo es emocional, no todo es autismo, no todo es TDA, no. Por ejemplo, los autistas biológicamente tienen la peculiaridad de tener el intestino inflamado, se llama intestino perezoso, y es porque la leche tiene una bacteria, y esa bacteria se llama calceína, y esa bacteria afecta al intestino, y el intestino es otro cerebro, y no hablas. ¿Por qué? Porque afectó directamente a la glándula pituitaria, y el cuerpo dice, ¿hablamos o sanamos? No, saneamos, dice ahí. Por eso, que no todo es emocional, no todo es psíquico. Yeah. El autismo se puede tratar con alimentación, con fisioterapia y con análisis de metales en el cuerpo. Lo mismo pasa con el TDA, lo mismo pasa con el TOC. ¿Se puede tratar para disminuir o se puede sanar? No, porque no estás enfermo. Ya. Tienes una condición. Entonces, lo primero que tienen que hacer es ir con un pediatra, y este pediatra tiene que hacerte todos los exámenes. Por ejemplo, si tú tienes rinitis alérgica, se puede confundir fácilmente con un TDA. ¿Por qué? Porque tu cuerpo te dice, en lo que estás pasando clases o estás atendiendo algo, tú tienes el malestar, te pica la nariz, tu cerebro se distrajo, pero no se distrajo porque quiso, sino porque le está picando, entonces se puede confundir. ¿Me entiendes? Hay que descartar primero todo lo biológico, que eso en su mayoría nos ayuda a un equipo multidisciplinario. Entra primero el psicólogo, después entra el trabajador social, después entra el nutriólogo, clave es el nutriólogo en esto, el médico, y tiene que terminar con un neurólogo. O sea, un paseo por todos los especialistas. Sí, así que si alguien está escuchando y le dicen, tu hijo es autista, sí, el que te va a confirmar eso es el neurólogo y el psicólogo. Si no te confirman ellos, y por lo general un buen diagnóstico es 10 años. ¿Por qué? Porque el cerebro sigue. La plasticidad neuronal hace que el cuerpo y las neuronas comienzan a aprender a hacer cosas. Y un autista no va a ser lo mismo que otro autista. No tiene todas las características. Un TOC no es lo mismo. Si bien la psicología estudia el comportamiento humano, no todos somos iguales.
Las personalidades son diferentes y en los trastornos también se trabaja de manera diferente. Nadie es igual, y menos las neurodivergencias. A ver si entendí. Y me corrige, por favor. Una persona autista puede ser autista, tener 1, 2 o 3 grados, pero al mismo tiempo puede tener TOC o puede tener TDAH o puede tener TDA. Sí. O una persona que tiene más marcado el TDAH puede tener un nivel de autismo. Sí. En realidad. O sea, es una ensalada de... Es una ensalada de procesamiento neuronal. Ya. Que afecta a emociones, las emociones afectan comportamiento y el comportamiento afecta el lazo social. Ahora, estamos hablando todos estos consejos de niños, ¿no ves? ¿Qué pasa cuando es un adolescente o aún cuando es una persona adulta? ¿Tiene que seguir el mismo camino de los especialistas? Claro, pero ya eres más consciente. Lo que pasa es que al ser nosotros seres pensantes, también somos seres que nos acomodamos. Mira, los autistas. Yo tengo un paciente que es autista. No le gusta ir a conciertos, no le gusta ir al cine, no le gusta, pero le encanta ir al templo, le encanta alabar, le encanta saltar, le encanta bailar. Y te cuento que hay más gente en el templo que en un concierto, digamos, claro. Dependiendo qué concierto. Pero todo tiene que ver con el nivel de aceptación y de tolerancia a lo que vas a hacer, ¿me entiendes? Tú puedes ir a hacer fila al cine para las pipocas y estar súper incómodo por toda la gente que está al lado tuyo, pero si tú vas a hacer fila a, no sé, a un lugar donde te van a entregar la comida que a vos te gusta, tu cerebro va a desaparecer toda la información que está alrededor y va a concentrarse solamente en la comida y lo vas a comenzar a tolerar. Por eso le dije, es una ensalada de procesamiento neurológico. ¿Qué les parece si hacemos un cortecito y volvemos? Continuamos, José María. Aquí hay una pregunta muy importante. ¿Qué porcentaje de nuestra sociedad en niños tienen esta condición? ¿Qué porcentaje en adolescentes? ¿Y qué porcentaje en personas adultas, entre ellas mujeres y varones? Bueno, a ciencia cierta no hay un porcentaje. No te podría decir, mira, de la población cruceña, tanto porcentaje es neurodivergente. No tenemos ni los centros para tratar a esta población. Pero te puedo decir de que la alimentación es un factor que desencadena el tema de la degeneración del ADN, y mientras más se degenera el ADN, o sea, mientras más comida chatarra comemos, hay una posibilidad más grande de que tengas un posible niño que tenga neurodivergencia. Pero también hay otro porcentaje de adolescentes que ya son neurodivergentes, y hay un porcentaje más grande todavía de personas que son neurodivergentes, solo que son funcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú eras chiquito y no te gustaban las personas, por ejemplo, tenías un indicador de autismo, ¿no? En el colegio te plantaban a las personas, te acostumbrabas a las personas y te volvías funcional. No te concentrabas en el colegio, tenías TDA o TDAH y te movías mucho, pero había palo, entonces te obligaban a que te condiciones a eso y te volvías funcional. Y cuando ya eres adulto entiendes de que tienes que trabajar, porque si no trabajas no comes, entonces te vuelves funcional, ¿no? Hay personas que viven con las neurodivergencias, pero son funcionales. Aprenden a sobrellevarlos, y por lo general eso es en la adolescencia, adultez. Pero no quiere decir que el día de mañana te pase algo y saltes a neurodivergencia. La clave es cómo tú miras el mundo, cómo racionalizas. Los que son TOC, por ejemplo, y se obsesionan con un pensamiento intrusivo, y ese pensamiento intrusivo no sale de su mente, pero no sé, busca a Dios, por ejemplo, y Dios baja los niveles de ansiedad. ¿Por qué? Porque estás dándole tu carga a alguien más. No es que la carga ha desaparecido, solo que la has desplazado, entonces comienzas a utilizar inconscientemente contención emocional. Estudiando este tema para conversarlo hoy día, yo me di cuenta que tengo algo de TDAH o TDA, ¿ya? Entonces yo decía, necesito una agenda. Y yo TOC y autismo. Entonces, y nosotros venimos de una generación que no nos han diagnosticado eso, no conocían esto. Pero nos han educado a palo, nos han vuelto funcionales.
Exacto. ¿Cómo podemos en adultos ya descubrir esto, analizar esto, ayudarnos a nosotros mismos o buscar ayuda? Ya cuando eres adulto o adolescente y no estás diagnosticado, los indicadores son bastante sencillos. Cuando, no te olvides que te dije que son emociones. Nuestro cerebro es diferente, procesa neurológicamente diferente, tenemos emociones más sensibles, o sea, tienes el oído más desarrollado, el gusto más desarrollado, el tacto más desarrollado, la vista más desarrollada. Es más, si lo pones en un punto, podemos llegar a decir de que tenemos superpoderes. Los neurodivergentes tienen superpoderes. Por ejemplo, ¿por qué se distrae el TDA? Porque tiene el sentido del oído finísimo. A ver que digan, José María, te das la vuelta ya. Pero no es porque quieres, sino es porque tu sentido te juega la mala pasada, ¿me entiendes? Pero ya en la adultez, tú aprendes a ser funcional, porque si no, no estudias, no trabajas, no te relacionas con tus colegas, con compañeros, no haces nada, entonces aprendes a ser funcional. Más complicado es en niños. ¿Por qué? Porque los niños no regulan sus emociones y sus emociones no regulan sus sentidos y sus sentidos el relacionamiento social. Por eso es más fácil diagnosticar en niñez. Ahora, en un niño, ¿cuáles son las características que los papás tenemos que ver que nos diga, él es neurodivergente? O sea, más prácticamente en sus actitudes, en sus acciones. No se olviden, 5 sentidos. Oído, gusto, olfato, tacto. ¿Cuál más? Oído, gusto, vista. Vista. Si a tu hijo cualquiera de estos sentidos que los tiene más sensibles le afecta o se ve afectado en su normalidad, es neurodivergente. Por ejemplo, llega Navidad, llega Año Nuevo y lanzan los cohetes y tu hijo se tapa los oídos, sentido más sensible, neurodivergente. Si tu hijo prefiere comer todos los días la misma comida una y otra vez y es desconfiado, sentido del gusto, tal vez tiene TOC, tal vez tiene autismo, tal vez tiene TDA. Si no le gusta que le abracen, no le gustan que le toquen, tal vez tiene autismo. O sea, todo tiene que ver con los sentidos. Por eso es una ensalada de neuroprocesamiento. ¿Y qué tendríamos que hacer ahí, los papás? Primero, estar alertas, porque mientras el niño no aprenda a dominar sus sentidos y sus emociones, entonces se puede llegar a frustrar. Y si te frustras, vas a entrar en una etapa de duelo. ¿Por qué? Porque vas a negociar, te vas a enojar, te vas a deprimir y al final tienes que llegar a aceptar que procesas diferente. Creo que uno de los factores importantes en todo esto es ir a la iglesia. Es ir a la iglesia, es buscar a Dios, porque si ya estás frustrado emocionalmente, entonces ¿quién te va a sacar? Dios. Pero en lo natural tú te has frustrado porque no te entienden, no te comprenden, te distraes mucho. Entonces lo natural como que te afecta y quien te saca de todo eso es Dios, pero es Dios a través de los sentidos y la racionalización. Ahora mira, te voy a contar algo sumamente interesante. Todos tenemos un propósito. Yeah. Todos hemos sido diseñados para tener un propósito. No existe, dice la palabra, que una hoja del árbol no cae sin que el Señor sepa dónde va a caer. Entonces, ¿qué tal si tú tienes un propósito más grande y las tinieblas que han venido a robar, a destruir, a matar? ¿Qué tal si te la lanzaron la neurodivergencia con tus sentidos más sensibles? Porque tal vez si eres un profeta no quieren que hables. Tal vez si eres un apóstol no quieren que vayas a las naciones, entonces te vuelven disperso. Pero como eres niño te frustras. ¿Por qué? Porque tu propósito tiene que tener una carrera, una construcción, entonces te están afectando desde la niñez. E incluso en eso tienes que tú ser como papá sabio, entendido, de que lo que tal vez tiene tu hijo en este momento tal vez sea un obstáculo, pero se puede tratar porque no es una enfermedad. Es una condición. ¿Cómo podemos reaccionar? En tu caso, sé que tú tienes un hijo autista, ¿no ves? Y tú tienes TOC. Y yo tengo TOC. Te voy a decir que es sumamente gracioso. Mira, nació... Yo pensé que era diferente. Siempre supe que era diferente. Me aburrían las conversaciones. Me sentía intelectualmente superior a los demás. Yeah. Pero era porque me aburrían, digamos. Entonces tenía principios de autismo que no sabía.
Me obsesionaban las cosas, me enojaba por las cosas, entonces decidí hacerlas yo. Más bien soy cristiano y comencé a trabajar y vivir cristocéntricamente. Pero aún así tenía muchísimos errores porque no entendía. Entonces nace mi hijo y a mi esposa le dicen que tiene autismo. Yo le dije, no, mi hijo no tiene autismo. Entré en negación. Ya en el transcurso del tiempo comencé a ver que mi hijo cumplía los criterios, no te miraba a los ojos. Siendo profesional. Pero en casa de herrero, cuchillo de palo, pues, ¿no? Entonces, no lo acepté y dije, bueno, mi hijo está creciendo, esto es educándose. Y me metí a hacer una especialidad en neuropsicología. Ya. Y en plena especialidad me di cuenta que yo tengo autismo, que yo soy neurodivergente. Entonces, eso explicó mucho más mi relacionamiento en mi vida, en lo natural, en lo laboral, en lo paternal, en lo matrimonial y cómo me tengo que relacionar con mi hijo. Y después como que el Señor lo fue acomodando a todos. Entré a trabajar a un centro y ahora soy el neuropsicólogo de ese centro y mi población son neurodivergentes. Y lo aplico, lo vivo con mi hijo y lo aplico con los pacientes que llegan nuevos. Y lo aplicas contigo mismo. Y lo aplico conmigo mismo. Pregunta, ¿cómo tu esposa, siendo mujer, ha podido asimilar que tu hijo es autista, que tú tienes neurodivergencia? ¿Cómo has visto? ¿Ella no se ha frustrado? ¿Cómo lo ha tomado? Al principio lo tomó mal porque pensaba que hemos fallado, pensaba que tal vez no estaba dentro de los planes de Dios. Y yo es por eso ahí donde entendí que a mi hijo le dieron palabra. Cuando era niño dijeron de el vientre que iba a ser profeta. Y dije, bueno, pues los autistas no hablan, están en contra en contra de su propósito. ¿Ya? Y entendí de que a veces las cosas suceden para que algo mejor pase. Entonces, parte del testimonio de mi hijo es ser autista. ¿Ya? Y sé que un día va a ser un profeta, pues lo veo. ¿Ya? Pero creo que le afectó más que yo le diga que soy autista. Y dijo, con razón, dijo. Ahora sí entiendo. Y ahora ya hemos mejorado mucho en la relación porque ya no me lleva, por ejemplo, al cine a ver una película que no quiere ver, que no quiero ver yo, porque si no quiero, sale mi autista y incómodo, aburrido, frustrado, enojado y le arruiné la película yo. Ahora me lleva a las que yo quiero ver o me dice, ¿quieres ver esta? Y luego yo converso conmigo mismo y digo, ya vamos a ir a un lugar donde no estás cómodo, vamos a compartir, vamos a hacerla feliz. Entonces yo mismo me autorregulé. Escuché por ahí que un autista, no sé, tú corrígeme, del segundo o tercer nivel, no le gusta que lo toquen, ¿no? Depende del desarrollo de sus sentidos, no te olvides. El tacto es uno de los sentidos, entonces exacto. No es que no le gusta que le toquen. O sea, le cuesta sociabilizar y le cuesta... No, lo que no le gusta es que entren a su espacio personal. Diferente es que tú le digas, ¿te puedo abrazar? Y si te dice, bueno, digamos, te va a abrazar. Pero si tú le haces, no, pues lo vas a frustrar porque has entrado a un lugar donde él no te ha dado permiso. ¿No? Ahora, aún preguntándole si te puedo abrazar y él dice no, y no quieres ningún tipo de contacto físico, ¿no? Respeta su decisión. Ok. ¿Qué pasa cuando este niño se vuelve adulto? ¿Cómo llega a casarse? ¿Cómo llega a aceptar que una segunda persona que va a ser su esposa o su esposo, en el caso de las mujeres, lo toque? ¿Cómo llega a procesar el tema de tener intimidad si tiene ese problema del tacto, ¿no? Dependiendo de la ensalada de la mente ese momento. Mira, yo te voy a contar algo gracioso. Una vez mi mamá era niño y estaba en el baño lavándome los dientes y vino por la espalda y me abrazó. Y hasta ahorita se sigue acordando. Y le digo, no me abraces, le digo. ¿Por qué me abrazas? Le digo. Abrázame cuando yo te abrace, le digo. No me busques, no me mendigues amor, le dije. Ay. Y ahora entendí por qué, digamos, porque no me gustaba. Pero a mí me gusta dar abrazos. Pero no le doy a cualquiera. Le busco abrazos a mis hijos, le busco abrazo a mi esposa, le busco abrazo a las personas que creo que necesito el lazo afectivo. Pero que alguien venga y me salude, yo me paro así como que recto y ni le respondo. ¿Me entiendes? Eso, por ejemplo, es algo que ya trabajo en mí.
¿Por qué? Porque vivimos en sociedad, la cultura cruceña es apapachadora, así que a veces te toca, digamos. Ya tienes que decirle a tu mente, oye, nos van a abrazar, vamos a ir a este lugar, ¿estás listo? Sí, vamos. Ahora, ¿cómo vos ves la diferencia del autismo o la neurodivergencia entre una mujer ya adulta y un hombre? ¿Hay alguna diferencia ahí? Hombre y mujer procesamos igual totalmente diferente. La mujer procesa mejor. No te creo. Al hombre le cuesta, por eso el hombre es más lógico, matemático y la mujer tiene habilidades sociales ya desarrolladas. Lo mismo pasa con la neurodivergencia. El autista varón le pega más fuerte y el autismo en mujer es más sociable, es más fácil, es más sobrellevadero, es más hasta para hacer la terapia cognitivo-conductual, porque como no están enfermos, hay que trabajar con ellos en la modificación de la conducta. Y la terapia es para los papás, no es para ellos, porque los papás son los que tienen que vivir con ellos todo el tiempo y hacer que eso se convierta en una rutina y se vuelva funcional. Entonces, las mujercitas procesan más rápido, asimilan más rápido. Entonces, una mujer adulta puede asimilar que ella o sus hijos son neurodivergentes, sí, más rápido que los papás. Mucho más rápido con el papá. Ya. ¿Qué tenemos que hacer primero como mujeres o como varones, porque también nos escuchan varones, si tenemos algún síntoma de este tema, de neurodivergencia? Ok. Te voy a hablar desde el punto natural y te voy a hablar desde el punto espiritual. Si es natural, no es una enfermedad, es una condición. No está discapacitado, solo mira el mundo de una forma diferente, procesa diferente y a veces le juega la mala pasada a su mente, sus ideas, sus emociones. Pero hablando desde el punto espiritual, la pregunta es, ¿qué te quieren quitar? Hay algo más grande ahí, hay un propósito mayor. ¿Qué quieren que desarrolles? ¿Por qué Dios ha permitido que tengas ese oído tan fino, ese gusto tan fino? No te olvides que somos imagen y semejanza de Él, solo que ahora tenemos más sensibilidad. La pregunta es, ¿qué quieren contigo? Y en caso de que ya yo no veo esas condiciones en mí, pero las veo en mis hijos, en mi hijo, ¿qué hago? Bueno, primero tienes que aceptar que tu hijo es diferente. Tienes que aceptar que procesa diferente. Entonces, si aceptas eso, tienes que entender de que todo a su alrededor va a ser diferente. Él va a escuchar diferente, él va a comprender diferente, él va a analizar diferente, él va a sentir diferente. Entonces, tú tienes que ayudarlo. Dice la palabra, instruye al niño en su camino que cuando fuera adulto no se apartará de él. Bueno, ahora no es solamente en la palabra, ahora es en todo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si no quiere cambiar de comida, entonces le tienes que hacer la misma comida y enseñarle de que la comida nueva no es mala, pero si él quiere seguir comiendo, lo hace feliz. Vamos a ir a una pausa y regresamos en un ratito. José María, tengo una amiga que me comentaba que ella sospecha que su hija tiene neurodivergencia. Sospechaba, porque ya le hizo el examen a la niña. Ella me comentaba que ella sospechó porque, aparte de que la niña no puede sociabilizar bien, porque no está en un colegio común donde ella pueda sociabilizar, está en un colegio virtual. Esta niña como que no tiene cómo regular sus emociones, ¿no? Entonces ella me dice, yo estoy preocupada y por eso me vine, porque necesito que le hagan un examen. Le hicieron el examen, ella ya sabe que tiene. Pero me dice, me contaba que su hija no puede sociabilizar, grita, le llaman la atención, se enoja, llora. Y encima, más de todo, ella me dice, y no me obedece, me dice. O si me obedece gritándome, faltándome el respeto. Entonces, a simple vista, la gente que está a nuestro alrededor, que no conoce de neurodivergencia, dice, es una malcriada. Claro. No obedece. O estás enfermo. Ajá. O
Y uno dice, no, aquí pasa algo. Claro. ¿No? Porque encima la niña no sociabiliza. Tiene todos esos aspectos. ¿Qué pasa ahí con nosotros como amigos o bueno, en el caso de ella, sus papás y su esposo o ella? Bueno, lo vivo todos los días. Lo vivo con mi hijo y lo vivo con mis pacientes. Bueno, lo primero es un buen diagnóstico. Pero los buenos diagnósticos salen a partir de los 10 años. Ya porque el cerebro sigue cambiando por la plasticidad. La clave, un buen neurólogo. Habría que trabajar, sí, con un psiquiatra posiblemente para medicar en caso de... porque se puede medicar algunos de los trastornos. Ayuda, pero no es real, porque al final no te olvides que te dije que es una ensalada de neurotransmisores y algunos neurotransmisores como que los inhibes para que sea normal, pero al final no existe la normalidad. Entonces mejor es lo natural, mejor es el ejercicio, mejor es la autorregulación, mejor es la comprensión, la atención, la escucha activa. Pero hablemos de cosas puntuales. Lo que me has dicho, sí, característica de una neurodivergencia, capaz o autismo o capaz TDAH. Pero todo nace en la casa. Mira, se llama forclusión paterna. La clave es el papá. Pero para que la clave sea el papá, tienes que hablar de un matrimonio sólido, ¿no? Uh-huh. Un matrimonio basado en comunicación, en respeto, en empatía, en límites. Sí, me ha pasado muchas veces que tengo pacientes que son neurodivergentes y no puedo trabajar con ellos. Porque el problema inicial son los papás. ¿Por qué? Porque si hay mala comunicación, el niño que tiene sentidos más sensibles va a asimilar eso. Claro, el papá le dice no hagas y la mamá le dice hace. Ya no hay comunicación y el niño dice no, pues aquí no hay a quien respetar y yo viva mi TDAH, digamos. ¿Me entiendes? Sí. Tienen que trabajar como familia. Tienen que primero los papás consolidarse como un matrimonio real basado en un principio de crianza afectiva, afectuosa, de crianza de escucha de ambos lados, de buen trato. Y una vez que manejan un mismo lenguaje, recién trabajan la neurodivergencia, porque clave el papá. Las mamás, por ejemplo, por lo general son un relacionamiento edípico de amor y odio, de complejo de Edipo, de amor y odio. Pero el papá es netamente ley, el papá es netamente temor y castigo. Así funciona el amor en los varones. Mientras la mamá es amor y odio porque hay un vínculo desde que es un arrocito. ¿Me entiendes? La mamá te puede dejar te trata y media hora después te está alimentando, o bañándote y cambiándote, ¿no? Pero o abrazándote. Claro, pero al papá no. Yeah. El papá es una relación de temor de temor y respeto. Por eso, no sé, se escuchó en todo lado, dicen, le voy a besar a tu papá. Dicen, entonces, ¿por qué? Porque el papá es una figura de ley. Y esa figura de ley inconscientemente se traslada en la adolescencia al temor a los profesores, a los adultos, a la policía. Por eso el papá instaura la ley. Si no hay ley en el papá, no hay límites. Y si no hay límites, entonces estás tratando de lidiar con un niño que tiene sus sentidos como ensalada, que tiene sus emociones como ensalada, y al ver que no hay comunicación clara con los papás, entonces... Living la vida loca. Sí, pero todo eso lleva a frustraciones. Y las frustraciones lleva a problemas en la educación, luego nace el bullying y luego nace todo lo demás, pero el problema real aquí nace con los papás. Por eso no sé si te dije en un principio y también en el anterior programa, la terapia neurodivergente en niños no funciona. Porque es una terapia papás. Los papás hacen que funcione. Pero ya cuando el niño es consciente, es un adolescente, ya trabajamos en la conciencia con el niño. Donde le decimos, mira, no te gusta no te gusta estar con las personas, pero te tienes que relacionar. ¿Por qué? Porque vives en sociedad, porque vas a estudiar, no sé, una carrera. Entonces, perfecto, que no te toquen, pero sí vas a estar con ellos. Entonces comienzan ellos a ver el mundo de una forma diferente y comienzan a ser más funcionales. Así que si tú tienes un niño neurodivergente, lo llevas donde un terapeuta y el terapeuta
trabaja con el niño, te la está charlando en quinta. Tiene que trabajar contigo para que vos en un lapso de 6 meses veas resultados donde el terapeuta te ha orientado. Autismo, no se cambian, no se bañan, a veces ni quieren comer. Terapia cognitivo-conductual, el terapeuta te tiene que enseñar a vos a que le enseñes cómo descambiarse, le enseñes cómo cambiarse, cómo bañarse, cómo comer, cómo limpiarse las nalguitas, cómo saludar. Ahí para eso utilizamos mucho los pictogramas, los fonoaudiólogos, los trabajadores sociales, etc. Todos trabajamos con los papás para que los papás repitan eso en la casa y con el tiempo el niño se acostumbre a eso y lo vuelva una habilidad social. Entonces, me estás diciendo que para un niño neurodivergente, su foco central son los papás. Sí. Primero trabajar en los papás. Los límites que ponen los papás. Los límites que ponen los papás. Una vez que, porque tú sabes que vivimos en una sociedad que este tema es como tabú o como que no lo conocemos. Sí. Existe. Inclusive desde que nosotros éramos niños, pero no lo conocemos. Entonces, si los papás trabajan en esto para poder lograr que el niño supere no superar, sino viva con esta condición en sociedad, los papás también tienen que trabajar con el entorno del niño. Sí, sí, por eso es un trabajo multidisciplinario. Yo, una vez que saco el prediagnóstico, confirmo con el neurólogo ya me pasa los resultados, emito el informe y en el informe pongo que necesito trabajar con el colegio, o sea, con el entorno educacional, que son alumnos, padres de los alumnos y los profesores. Y después con el niño y con los papás del niño. ¿Por qué? Porque yo le voy a hacer contención emocional, pero va a llegar al colegio, bullying. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que trabajar todos tenemos que manejar un mismo lenguaje. Los neurodivergentes, por lo general, en sus primeras etapas de desarrollo, al menos en el ámbito educativo, necesitan maestra integradora. No necesitan una maestra que les enseñe a sumar, que les enseñe a leer. Ya si lo hace la maestra integradora, puede ganar un golazo, digamos. Uh-huh. Pero la maestra integradora lo que hace es integrarlo. Si el niño no tiene límites y grita, le dice: tienes que calmarte, relajarte, hace contención emocional, le saca un cuaderno, dibujar, respirar, participar, levantar tu mano. Lo integra, por eso es maestra integradora. Uh-huh. Y eso es algo que los papás, a mí me cuesta lidiar mucho porque piensan que la maestra integradora le va a dar de comer, le va a ayudar con la tarea, y no, solo le integra en el ámbito social donde él comienza a frustrarse. Un niño frustrado no lee, no escribe, no te socializa, no te participa, no te responde. Y los otros niños se dan cuenta de eso, bullying. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque le dicen: eres un tonto, no sabes, eres diferente, eres raro. Pero todo eso nació primero en el colegio, nació primero en la casa. Obviamente no socializa en el colegio. Ahora, ¿es necesario que un niño neurodivergente entre a un colegio? Sí, tienen que. ¿Por qué? Porque tienen limitaciones, y las limitaciones por lo general están en el relacionamiento social. ¿Qué mejor lugar que te vas a relacionar es un colegio? Solo que hay que trabajar mucho con ellos. Hay que trabajar con el profesor, con los alumnos. Hay que ser sinceros, hay que trabajar sin etiquetas. Y aparte, el Ministerio de Educación, por ejemplo, y la Ley 548, que es el Código Niño Adolescente, y el 001 de Educación, que es el Avelino Signani, menciona educación inclusiva. Y inclusiva no tiene nada que ver con educación con discapacidades, no, sino es inclusivo al momento de decir etnia, religión, tamaño, color, percepción religiosa, social, orientaciones y todo lo demás. Entonces, la población neurodivergente es diferente porque procesa y siente diferente. Ahí el maestro tendría que hacer una adaptación curricular. Sí. Y el padre tendría que hacer un seguimiento a esa adaptación curricular. Correcto. Junto con su maestra integradora. Sí. Mira, te voy a dar un ejemplo muy bonito. Tienes un niño que tiene TDAH.
Tú le llegas a la casa y le dices, ¿hiciste tarea? Te va a decir, no. Tú revisas la agenda y dices, pero aquí hay tarea. Y no sé, le das su tunda, digamos. Y el niño va a estar frustrado porque va a decir, me pegan sin saber por qué me pegan. Pero efectivamente el niño no tuvo tarea. Porque en el momento que estaban haciendo la tarea, el niño estaba en su mente cantando, recordando, viendo bailando, viendo algo. Y él efectivamente, él no tuvo tarea. Clave la maestra. Lo tiene que hacer volver, le dice, concéntrate, te tengo que revisar, tiene que estar delante de él, no lo puede poner al medio ni atrás, tiene que estar al frente delante de ella. Es más, lo tiene que volver su socio, su limpia pizarra y todo lo demás. ¿Para qué? Para volverlo. Y tiene que generar el hiperfoco. Y si mejor si está la maestra integradora al lado. Entonces, cuando ya termina la clase, la maestra tiene que decirle, papá, acá tenemos toda esta tarea. Capaz que el niño va a comenzar a ver la tarea que debía haber visto en el colegio con el papá. Y tal vez se va a educar con el papá. ¿Me entiendes? Y el papá tiene que agarrar y él tiene que anticiparse 2 tareas antes. Tiene que estar 2 tareas antes que la maestra. ¿Para qué? Para que cuando la vea la maestra le diga, oiga, ¿y cómo se hace esto? Para que cuando le toque hacer con su hijo, él tenga todas las herramientas. Por eso te digo, es integrativo. Hasta el momento en el que el neurodivergente toma conciencia. Una vez que toma conciencia, ya trabajamos con él. Ahora, sabemos que nos acabas de decir que los papás son foco fundamental para que un niño divergente viva con esta condición, pero de manera positiva. Sí. ¿No ves? ¿Qué tienen que hacer los papás? Ya nos dijiste en el colegio, pero con la familia externa, abuelos, tíos, primos, sobrinos, etcétera. Socializar primeramente el diagnóstico, entender lo que tienen, trabajar las cualidades, las fortalezas, las debilidades, porque estás hablando con personitas o personas que procesan diferente, pero no estás tratando con discapacitados, no estás pensando con personas que tienen limitaciones, no. Solo estás tratando con personas que miran el mundo de una forma que ni ellos entienden. Entonces, todos tienen que construir un ambiente saludable para que él encuentre su identidad. Y mejor si es un ambiente cristocéntrico, porque tu identidad tiene que ser primero Cristo Jesús. ¿Cómo sociabilizaste el tema de tu hijo con tu familia externa? Les ha sorprendido más que les diga que yo soy neurodivergente que mi hijo. ¿Por qué? Porque han comenzado a entender muchas cosas de las que yo hacía. Pero en mi entorno, por ejemplo, mis suegros al principio le costó. Le costó porque obviamente fue el primer neurodivergente. La neurodivergencia viene de mi lado. Yeah. Ya cuando le dije a mi mamá, por ejemplo, mi mamá me dijo, sí, el hijo de tu hermano ha hablado a los 5 años. Como que ya fue más. Y también son neurodivergentes. Pero el lado de mi esposa fue un poquito más que tu esposo. Él seguramente, nosotros no tenemos, ¿verdad? Mi hijo ni se ha enterado. Pero fue más creo que el tema de la frustración y el tema lo lleva la mujer. El hombre lleva la culpa, pero la mujer lleva la mirada de toda la familia. Creo que le afecta más a la mujer tener un niño neurodivergente. Al hombre le afecta en el sentimiento de, ¿será que yo? ¿Será que no sé, pasó algo en mí y tal vez la carga de ser proveedor le afecta, ¿no? Uh-huh. Pero la mujer es la que lleva el dolor más. Vamos a hacer una pausa. Dale. Te voy a preguntar algo ahí, pero después de la pausa. Ya regresamos. José María, me decías hace un ratito que el hombre es el que siente la culpa cuando hay un hijo autista o cuando él es el autista. Y la mujer es la que lleva la carga, la que sufre más. ¿Por qué? Es hasta bíblicamente, mira, cuando Dios ha expulsado a Adán y Eva del paraíso, le dijo al hombre, ¿no?, que él iba a ser el proveedor y la mujer iba a ser la corona. Uh-huh. La mujer lleva lo emocional. El hombre lleva todo lo demás. Le dice, ¿no?, con tus manos ararás y traerás con tu sudor y proveerás y proveerás a tu casa.
Entonces el hombre lleva la culpa porque dice, ¿en qué fallé? Fallé en algo. Inconscientemente el hombre dice, fallé en algo. No protegí, no di, me faltó. Entonces al hombre le afecta eso. Pero la que se lleva la peor parte es la mujer. Porque el hombre en su intención de querer proveer y todo eso se tiene que hacer más fuerte, pero no quiere decir que no esté sufriendo. Igual sufre, solo que sufre con la culpa. ¿Me entiendes? Así que, pero la mujer, al ser más emocional y ser más corona, trata de buscar. El hombre se aferra al trabajo. Dice, ya, efectivamente tengo un hijo neurodivergente o discapacitado y se aferra al trabajo. Necesita terapia, necesita esto es con plata. Y se mete de 100% al trabajo o a la iglesia. Pero no abre sus emociones. ¿Quién crees que lleva al niño al médico? La mujer. ¿Quién crees que lleva al niño a la terapia? La mujer, la esposa. Tiene que lidiar con el papá que no habla y tiene que lidiar con el hijo que está pasando eso. Entonces, es fregado, sí. A mí me ha costado entender eso con mi esposa, sí. Me dar un chorrito ya. Entonces, es más fuerte porque el sentimiento de culpa varía. Y ahí entra tu fe, porque lidias con tu fe al 100%. Lidias por algo que posiblemente tú crees que has hecho mal, porque tú que eres conocedor y lidias con, no sé, con historias pasadas, con vida pasada, lidias con tantas cosas y dices, esta es la consecuencia de esto. Lidias hasta con historias familiares. Por ejemplo, si tus abuelos tenían cáncer, vos eres propenso que tengas cáncer. Y si alguien en tu familia tiene cáncer, dices, mi familia. Por eso esas son las cosas que lidia el hombre. Mientras la mujer lidia con la carga de todos, con el proceso de recuperación de todos. O sea, la mujer los arma una y otra vez a cada miembro de la familia. Y encima lidia con el estereotipo o la culpa que terceras personas le echan a ella. Sí, todo el tiempo, hasta la iglesia. ¿Entiendes? Pero si ambos papás, tanto como los padres, no trabajan bien ese aspecto, una de las causas del divorcio puede ser la neurodivergencia o la discapacidad. Pero no porque el niño lo tiene, sino por la culpa de ambos. El papá, por culpa, se aleja y dice, no tolero tener un hijo autista, más si es mi culpa. Y problemas, discusiones, la mujer, ve un hombre que no se compromete, ve un hombre que no está aquí, que solamente da dinero y principio de separación, ¿me entiendes? Clave, como te dije hace un rato, el trabajar primero con los papás. El manejar un solo lenguaje, el tener bien estructurado primero tu identidad en Cristo y después de eso entender la divergencia que tiene, los alcances, el objetivo, las limitaciones tanto en el colegio, en la casa, en el ámbito escolar, en el ámbito social y después ir trabajando porque el niño va a crecer y una vez que tenga 11, 12 años, su mismo cerebro se va a acomodar. Eso se llama plasticidad neuronal y automáticamente él se va a volver funcional. Me decías que un papá que tiene autismo o es neurodivergente, le cuesta comunicarse con la esposa, con la mamá. Sí. ¿Qué le puedes decir a esos papás o a esos hombres que tienen esta condición y no se pueden comunicar con la esposa? Y vos sabes que nosotras somos, ¿qué tienes? ¿Cómo estás? ¿Por qué estás así? Queremos que ya nos respondan. ¿Qué les puedes decir a ellos en función a esto? Para que no haya esa separación, ese divorcio. Creo que más decirle a ellos, tuviera que decirle a ellas. Ya. Que no se olviden por qué el hombre ha dejado padre y madre y los ha unido y se han vuelto una carne. Pero que su rol es más importante porque son la corona.
A ellos les diría que comiencen a analizar que no solo es proveer, porque el hombre de verdad que se encierra en su rol de proveer, no es solo proveer. Parece que la corona también necesita coronas. Eso es lo más fuerte. Y luego la neurodivergencia sale por añadidura. Pero creo que ahí comienza todo. Entender que no todo es dar, sino escuchar. Y entender que la otra no solamente es recibir, sino también es dar. Eso. Te voy a pedir algo, porque sé que ella lo va a ver. Y no me vas a crucificar al finalizar el programa. Dale. Quiero que le mandes un mensaje a tu esposa. Que yo sé que va a ver este programa y te va a escuchar. Y dile lo que Dios te ha puesto en tu corazón sobre ella. Creo que le diría lo que le digo casi todos los días ahora, desde que entendí que soy neurodivergente y haberme dado la oportunidad de seguir caminando con ella. Le diría que es mi regalo, que entendí que forma parte de un propósito mayor y que entendí que no existe la casualidad en el reino y que ella es mi mejor regalo. Y mi hijo, que es neurodivergente, que voy a trabajar con todas mis fuerzas para hacerle entender el propósito que tiene Dios para su vida. El mío ya está clarísimo, conocerlos a ellos. El de ellos, que yo los instruya. Eso. Querido José María, gracias. Gracias porque no solo nos has instruido desde tu conocimiento de neuropsicólogo, sino que nos has hablado desde el corazón siendo un papá y esposo, un papá de un niño autista y al mismo tiempo un esposo neurodivergente, ¿no? Gracias porque esa apertura de corazón no solamente creo que ha llegado a nosotros, sino también al público. Y me atrevo a decir que más o menos ya nos damos cuenta cuál es el propósito que Dios puso en tu vida y por qué permitió que tú tengas esa condición. Que ojo, tener una condición neurodivergente no es malo, no es para crucificar al niño o a los padres, sino es para entenderlos y ayudarlos a superar. Que no es normal que la sociedad no esté instruida en este tema, que tenemos que instruirnos y hablarlo. Gracias. No, a ti. Y ánimo, porque yo sé que Dios te ha puesto en ese camino para que vos construyas familias, reconstruyas matrimonios y des esperanza y vida eterna a estas familias. Amén. Y bueno, estamos terminando el programa. Gracias. A vos, gracias. Y el próximo viernes vamos a tocar el próximo miércoles vamos a tocar otro tema. La continuación, ¿ya? Soy esposa y mamá de uno neurodivergente. Vamos a aprovechar y vamos a hablar con tu esposa. Claro que sí. Les va a contar todo. Entonces, saben ustedes que si necesitan ayuda pueden buscarlo a José María en sus redes sociales. ¿Cómo están tus redes sociales? Tratando de ser neuropsicólogo, porque estoy tratando de serlo. Y cuéntanos cuál es tu redes sociales. Recuérdanos. Ahorita solamente estoy en TikTok, es tratando de ser neuropsicólogo y ahí sale una caricatura mía. Donde... ¿De Pepe? Sí. No. Así está, tratando de ser neuropsicólogo. Ya. Y ahí cuelgo bastantes videos acerca de cómo entender la neurodivergencia, cómo tratar la neurodivergencia y me enfoco en un tema exclusivo que es la frustración y la depresión, pero desde la neurodivergencia. Porque tienden a deprimirse más, les afecta más. Y si tú estás escuchando y quieres que te dé terapia, consejería gratuita, está mi número ahí en las redes y yo te hago la terapia gratuita porque, como les había dicho hace mucho tiempo, me mueve más ayudar que todo lo demás. Gracias, José María. Y bueno, ya saben, si nos dolió un poquito es porque nos picó la verdad.
Esto fue Aunque Pique, las cosas como son.